Muy buenos días. Creo que estamos en Vigo por lo que oigo y bueno, disfrutemos de Vigo entonces. Eh, Muchas gracias, muchas felicidades, 25 años. Más, alguno quizá aparenta un poco más, pero son 25 años. Y don Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Don Abel Caballero, alcalde de Vigo. Don José Luis Fernández Santillana, presidente de CEOMA. El presidente nacional del Partido Popular, don Alberto Núñez Feijóo. Presidente de la Diputación, don Luis López. Consellera de Política Social e Igualdad de la Xunta de Galicia, doña Fabiola García Martínez. En fin, no me sé el nombre de todos, de verdad. Pero yo les recibo y les acojo con las palabras de nuestra organizadora, la organizadora de este congreso, que nos ha dado a todos la bienvenida. Así que, en definitiva, señoras y señores, amigas y amigos, no está el mundo actual para grandes celebraciones. Sin duda hay mucho que mejorar, pero más que detenernos en una retahíla de lo que es insoportable, que a mí me parece que verdaderamente hay cosas que son imprescindibles, lo que tenemos que hacer es agradecer lo que hemos recibido. Alguien ha hecho algo antes bien, incluso muy bien. Las personas se distinguen por su capacidad de agradecer. Solo desde ese reconocimiento, que es la constatación de los múltiples bienes, valores y condiciones de vida que hemos recibido y recibimos, podemos y desde luego debemos luchar por la transformación de lo que nos parece inadecuado y sobre todo injusto. No faltan quienes agradecidos reconocen las enormes dificultades, incluso las penurias vividas por sus mayores, para lograr mejores condiciones sociales, económicas y políticas que aquellas en las que personalmente tuvieron que vérselas para labrar y forjar, y no solo para ellos, un cierto futuro, pero nunca, claro, un futuro cierto. Ahora bien, resultan inquietantes los peritos en inaugurar y reinaugurar permanentemente el mundo. Y quizá hemos de empezar por pensar qué relación hay entre edadismo y adanismo. Un adanismo que es una modalidad de arrogancia, de autosuficiencia, que pasa por la desconsideración de que la humanidad está compuesta también por quienes ya no están, por quienes tanto han luchado para que estemos aquí. El pasado no es un material de desecho, como si nadie hubiera aportado ni generado nadie con sentido hasta que han llegado ellos, ellas. Pero el pasado no es pasado simplemente porque pasó, sino que es pasado porque nos pasa. Y esta desconsideración para quienes entre nosotros son vida y memoria presente iba a postergar a las personas mayores al rincón de los silencios. Siempre cabe la triste consideración que en algunos casos es permanente lamento por parte de quienes reprochan a sus predecesores que deberían haberles dado un entorno y unas posibilidades más apropiadas. Todo lo interesante sería obra suya. Los demás fueron incapaces de procurárselo. Cuantos son, solo obedecería a lo conseguido por su esfuerzo. Pero esta percepción, como impecables, es tan peligrosa como desatenta. La convivencia no supone un simple dejar paso, un dar paso. Es y consiste en abrir paso, en crear condiciones para la llegada del otro, en crear condiciones para la palabra del otro. No hay convivencia sin generosidad. Por eso deseo desde este principio felicitar a las organizaciones que nos convocan a este Congreso Nacional, CEOMA en nombre de todas ellas, porque ellas son la clave para labrar una voz común. Y una voz común puede ser a la vez singular, puede ser a la vez la palabra de cada quien. Celebramos a las personas mayores, su afecto, sus convicciones y valores, su conocimiento y, en definitiva, su forma de vida. No les digo que esto es autobiográfico, pero yo sé cuando hablo de las personas mayores que también estoy yo ahí. Más aún, cuando tenemos la satisfacción de saberlos cerca,
de compartir su deseo de proseguir creciendo y conociendo. En realidad, uno envejece cuando pierde la curiosidad, cuando deja de aprender. Sin duda, demasiados avisos, no solo físicos, anuncian que ya no se está para distracciones fatuas. Ya no estamos para perder el tiempo. Entonces, con la edad, son menos las cosas que importan, pero estas importan quizá más, cada día más. La salud es determinante y es mucho más que la carencia de enfermedades. Viene a ser equivalente a una existencia equilibrada y armoniosa, y a su cuidado. Es una tarea integral que alcanza toda la vida. Ser mayor es también haber podido llegar a serlo y haber sabido lograrlo. La inseguridad, la más personal, incluso la económica, se nutre de la fragilidad y del temor que se presentan con rostro de falta de salud y de una soledad a veces sin paliativos. Es como si en realidad uno se sintiera más visto que escuchado y más aceptado, eso sí, con paciencia, que comprendido. Esta sensación, tarde o temprano, conduce de una u otra manera a una forma de silencio. No pocas personas mayores se limitan a residir y sobrevivir con enorme dignidad en compañía de quienes tal vez ofrecerán algún alivio y rememorarán con dignidad lo vivido. Otros están simple y llanamente solos. Los convocamos con una llamada a una alegría de variedades, no siempre bien fundamentadas, a una actividad importada de otras etapas y momentos, lo que les hace sospechar que deseamos en ocasiones con bien intencionado desatino que consuman su propia vida. Bien es cierto que a veces la precipitación de una sociedad con otras prioridades e intereses acaba haciendo de nuestros mayores un problema social, lo digo entre comillas, además que hay que tratar, lo que por cierto así planteado enerva a los más despiertos, que sin duda son todos ustedes. Como yo siga, igual no, pero los más despiertos. Sin duda, es determinante la dimensión social que comporta la adecuada consideración de nuestros mayores. Pero puestos a necesitar algo, no es conmiseración lo que desean. Lo que necesitan es justo trato. Me gustaría empezar por compartir con ustedes algunos asuntos que se desprenden directamente de las quejas que recibimos de las personas mayores en el Defensor del Pueblo. En relación con la supervisión a la atención residencial, se está abordando con cada comunidad autónoma la situación de la atención residencial dirigida a mayores, con el fin de comprobar si efectivamente se están adoptando medidas para cambiar el modelo de atención, un modelo que ponga en el centro de sus prioridades la dignidad de las personas mayores y el respeto hacia sus derechos. Además de las solicitudes de información documental, se efectuamos visitas a centros de titularidad pública o privada concertada. Entre otros aspectos, desde el Defensor y a modo de indicadores, se está revisando los cambios normativos que desde la pandemia están aprobando las comunidades autónomas en consonancia con los mínimos consensuados en 2022 en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Dependencia. El incremento y la efectividad de la actividad de inspección de los centros por los propios servicios autonómicos. Los nuevos procedimientos de coordinación de las residencias con el sistema sanitario. Los progresos en el objetivo de minimización y eliminación de las sujeciones y el ajuste de estas prácticas a los criterios de la Fiscalía. La adecuación de las plantillas a las crecientes necesidades de los usuarios con un nivel de dependencia mayor. La mejora de las condiciones de vida estructurales en los centros, menor tamaño de las residencias, actualizaciones de las instalaciones, adaptaciones tecnológicas, etc. En otro orden de asuntos, recibimos quejas sobre la atención a las personas con dependencia. Después de unos años, se observa de nuevo un incremento de las quejas relacionadas sobre los procedimientos de reconocimiento y de revisión por agravamiento de la situación de dependencia. A esto se suman los retrasos para la valoración de la discapacidad, cuestión que ha sido objeto de recomendación por todas las comunidades autónomas.
Ayuda a domicilio. Recibimos quejas relacionadas con el funcionamiento defectuoso de las entidades que prestan este servicio por cuenta de la Administración. Yo estoy presentándoles un termómetro social, es lo que nos dicen a nosotros los ciudadanos. Yo no digo que esto sea así, pero lo dicen los ciudadanos, al menos a nosotros. 36.500 quejas al año recibimos y, bueno, no es que sea un sondeo en un país de tantos millones de personas, pero, bueno, se hace uno cierta idea de cómo están las cosas, ¿no? Atención sanitaria de las personas mayores. Encuentran dificultades para obtener una atención post-hospitalaria más integral por escasez de camas sociosanitarias. Está llevando a cabo una actuación para conocer el problema relacionado con la prolongación de estancias hospitalarias por causas no estrictamente clínicas. Hay personas que cuando acaban el tratamiento hospitalario no saben a dónde ir. Prolongación de estancias, ya digo, por causas no estrictamente clínicas, lo que afecta en muchos casos a personas de edad avanzada que no se encuentran en condiciones de retornar al domicilio tras sufrir un episodio agudo. Quejas relacionadas con la tramitación de pensiones o prestaciones. Aunque se han reducido los problemas por la falta de atención presencial en la seguridad social, las quejas se centran en los efectos indeseados de la necesaria transformación digital de todos los procesos y la automatización de los procedimientos, lo que vuelve más dependientes de otros para conducir sus asuntos. Hemos recibido más de 1.000 quejas que corresponden a los mutualistas por las cotizaciones aportadas antes de 1978 y las cantidades económicas que se deben abonar. Se deben abonar, nosotros lo hemos señalado también así, con intereses de demora y de una sola vez, y la posibilidad de heredar esas cantidades. Tal y como propusimos, la Secretaría de Estado de Hacienda, que aceptó nuestras recomendaciones, la ha aceptado con el compromiso de su cambio normativo para solucionarlo. A nosotros nos corresponde estar atentos hasta dónde llega la realización de ese compromiso. Pero estamos satisfechos de que se haya adoptado, al menos. Una sociedad productiva, empeñada en la rentabilidad y en la entronización de los más eficientes y competitivos, no siempre es considerada con los auténticos deseos y necesidades sociales. El verdadero termómetro del sentido humano de una sociedad radica en el modo de tratar y de incorporar a quienes se dice no son inmediatamente lucrativos. Es que una sociedad se nota cómo es por cómo trata a los menores, a los más indefensos y a los mayores, a las personas mayores. Sin embargo, estas personas son imprescindibles y fructíferos también por lo que nos transmiten y nos otorgan aquello que más necesitamos, cuanto afecta al sentido, al alcance y a la memoria del vivir. ¿A partir de cuántos años se empieza a ser alguien con edad? Esta pregunta no entra en el examen, ¿eh? ¿A partir de cuántos años se empieza a ser alguien con edad? Nunca diríamos que un joven es una persona de edad. La edad provecta suele ir acompañada de algunas heridas sin cicatrizar, ausencias, pérdidas, carencias, lo que en el camino no fue tal como tal vez se hubiera deseado, y en la constatación de lo que ya quizá no volverá a ser nunca más así, nunca más igual. Lejos de la euforia de un festivo envejecimiento, a mí tampoco me gustan los eufóricos, porque qué bien que estamos haciendo los mayores, la verdad. Porque la vejez, en no pocas ocasiones, está acompañada de una enorme soledad. Voy a citar a Marguerite Yourcenar en las Memorias de Adriano para que no me echen a mí toda la culpa. La vejez se ve muchas veces acompañada de la impaciencia, de las tristes manías, como de otras tantas cenizas. Debió ser en aquella época, ahora todo es euforia. Sin embargo, la heterogeneidad de esos mayores no se deja recoger en ningún estereotipo, ni en ningún colectivo. No se dejen llamar el colectivo de personas mayores. Ni siquiera en una mala comprensión de lo que significa preconizar una vida activa y emocionante a su edad. Aquí no se trata de proponer una peregrina adolescencia de la tercera edad. Me pone de los nervios la adolescencia de la tercera edad. Alguien dijo que la edad es un humor y que verdaderamente el mal humor
es la peor de las edades, la mala edad. Tal vez hace mucho que tenemos demasiados años, porque la peor edad es la falta de salud. En última instancia, los años que tenemos no son los años ya vividos, sino los que tenemos son los que nos quedan, hasta perderlos definitivamente. Así que vaya usted a saber quién es el mayor de los presentes. Mientras insistimos con buenas razones en las necesidades de comprender el envejecimiento como un claro signo del proceso de vivir, aprender a ser viejo, como aprender a morir, no son síntomas de la vida sana, sino expresiones de nuestra condición de seres humanos. Se ha señalado que este va a ser el siglo de los enfermos crónicos, que es otra forma de reconocer nuestra fragilidad y el hecho de que somos efímeros, píndaro, epameroi, seres de un día. No asumirlo es una forma de no estar del todo en el vivir. Incluso, como ha señalado Karl Pillemer, gerontólogo y sociólogo, hemos de hablar con claridad de abusos a los mayores. Algunos de los efectos de los abusos son daños físicos, efectos psicológicos, depresión o ansiedad, aislamiento social, necesidad de aumento de cuidadores, aumento de riesgo de hospitalización, más urgencia en las atenciones y posible aumento de mortalidad. Efectivamente, sí puede hablarse de un envejecimiento saludable, pero para ello es necesario, indica, el bienestar físico, buen estado psicológico, un entorno seguro y agradable y unas relaciones sociales positivas. ¿Es eso en lo que estamos? El reciente informe del Defensor del Pueblo, presentado a finales de marzo, menciona de manera específica a las mujeres mayores víctimas de violencia machista. No siempre hayan en su entorno social y público el apoyo para enfrentarse a esta realidad. Incluso hemos recibido quejas de mujeres mayores que encuentran dificultades para acreditar su condición de víctima. Se trata muchas veces de violencia oculta, perpetrada a lo largo de los años y que está socializada y normalizada. Por otra parte, el Defensor del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención, MNP, viene desarrollando un programa sobre personas mayores en prisión. Según el último informe de este Mecanismo Nacional de Prevención, hay 2.540 personas mayores de 60 años privadas de libertad. Yo no digo que estén mal ahí, si los jueces lo han determinado. Ahora, sus necesidades singulares son señaladas por el programa y, dada su situación, cabe plantearse si en determinados casos, con cierta edad, existen para ellas otras alternativas a la reclusión. A falta de un tratado internacional de derechos humanos específico y concreto sobre los derechos de las personas mayores, no hemos de olvidar que resultan de aplicación las disposiciones de otros tratados de derechos humanos. Uno pensaría, como no hay un tratado internacional, las personas mayores no tienen derechos humanos. No, perdone usted. El pasado 3 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un grupo intergubernamental para elaborar un proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante que promueva, proteja y garantice el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de las personas de edad. Esta iniciativa busca, como ustedes solicitan con razón, redactar una convención, es decir, un tratado internacional de gran alcance específico que vele por los derechos de los mayores. La clave es pensar en las personas mayores con un enfoque de derechos, de sus derechos. Y la nueva perspectiva ha de construirse, como ha sido subrayado hoy con acierto y con insistencia, ha de construirse con su participación y alejada de una concepción como un grupo pasivo, improductivo, frágil y dependiente. En el modelo contemporáneo de derechos humanos, la vulnerabilidad ya no es un presupuesto de partida, sino que guarda relación con las condiciones de las personas, con las barreras de todo tipo que impiden o dificultan que puedan participar en sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Barreras actitudinales, de comunicación, físicas, políticas. La Constitución española no incluye explícitamente la edad entre las causas de discriminación prohibidas en el artículo 14, si bien tiene cabida en la fórmula abierta,
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ahora, si uno se fija, la protección de los mayores se consagra en el artículo 50 de la Constitución. Es uno de los principios rectores de la política social y económica, que han de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. En particular, la Constitución hace referencia especialmente a dos mecanismos de cobertura. Bueno, lamento citar la Constitución. Yo le tengo mucho cariño y estoy seguro que ustedes también, y con buenas razones. Bueno, pues ahí nos dicen que hay dos mecanismos de cobertura. Por una parte, la adecuación de las pensiones y su suficiencia económica. Y por otra, la promoción de su bienestar mediante un sistema de servicios sociales referido a sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Constitución española. El logro del bienestar social para las personas mayores exige superar una visión demasiado angosta de sus necesidades y tratamiento, centrada exclusivamente en dos razones. Parece que son la debilidad económica y el deterioro físico y psíquico. Pero hay que ampliar el círculo limitado de atenciones y prestaciones con acciones dirigidas a eliminar las situaciones de exclusión y promover su mejor integración social. Por ello, a su vez, el informe que hizo Claudia Mahler en el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General, a la que nos hemos referido, es decir, en agosto de 2021, reitera: los Estados deben acelerar la elaboración de políticas, leyes y medidas prácticas para afrontar todas las formas de discriminación por edad, en particular las que pueden conducir a la violencia, los malos tratos, el abandono y la explotación de las personas mayores. Se trata, asimismo, de una verdadera transformación cultural en el sentido más pleno, ya que es preciso acometer las causas profundas de esta discriminación por edad y trabajar para lograr que la sociedad perciba el envejecimiento y a las personas de edad, abriendo espacios. Hay que abrir espacios para que sus voces y su palabra formen parte, incluso orienten en procesos de transformación. No se tanto de hablar de las personas mayores, sino de hablar con las personas mayores, de que las propias personas mayores hablen. No hace falta que nosotros hablemos de qué sienten las personas mayores. Volvemos a escuchar qué dicen ellos, qué sienten. Igual nos llevamos una sorpresa. Que las personas mayores muestren sus experiencias reales, las vividas en su tiempo de existencia. La Organización Mundial de la Salud reafirmó el compromiso con el que se ha llamado la década del envejecimiento saludable. Les comunico que están disfrutando de la década del envejecimiento saludable, que empezó en 2021 y va a ser así hasta el 2030. El 31 de diciembre veremos lo que viene. 2030 es una declaración de las Naciones Unidas. Se trata de que nuestra forma de pensar, es decir, los estereotipos, nuestra forma de sentir, es decir, los prejuicios, y nuestra forma de actuar, es decir, la discriminación, vaya más bien hacia eso que se hace hacia otras personas, también se hace a veces hacia nosotros mismos, en función de la edad, que afrontemos eso. A su vez, señala que hay personas que llegan a interiorizar el edadismo. Esto sí que me produce a mí escalofríos, hasta el punto de asumir que, bueno, ese trato injusto de acuerdo con la edad, pues es una cosa inherente a la vejez. ¿Qué van a hacer? Pues bastante que nos tienen aquí. No queda otra que aceptarlo. Pues se trata, esto sí que es un edadismo autoinfligido. Especialmente relevante es el derecho de participación de las personas mayores en la vida política, económica, social y cultural, como ha señalado el presidente, el alcalde y tantas otras personas aquí, en los ámbitos en los que se adoptan decisiones que nos conciernen o les conciernen específicamente. Son de especial relevancia los derechos relacionados con el apoyo al asociacionismo y el fomento de órganos de representación común como estos consejos de personas mayores. Reunirse también está muy bien. Reunirse es muy importante. Aquí encontramos también fuerzas y razones para proseguir en aquello que son el fortalecimiento de nuestras convicciones. Esto ha de suceder con las Naciones Unidas, en las Asambleas Mundiales sobre el Envejecimiento
Ahí hay que abrir espacios de participación. O cuando se debaten sobre los derechos de los mayores, acerca del presente y futuro de la política europea de las personas mayores en relación con una concreta estrategia. Es decir, ahí debe haber presencia de mayores. Es decir, ante tantos problemas comunes en toda Europa y muy específicamente también nuestros, como alta tasa de desempleo en algunos sitios, los ingresos dignos, la inclusión social, la educación y la formación, la salud, la accesibilidad, entre otros, o dada la falta de una política integral, según venimos insistiendo, a pesar de que hay el antecedente del Libro Verde de la Unión Europea sobre el envejecimiento en 2021, no hay una política integral europea sobre esto. Y es cuestión, aquí se ha dicho la palabra sagrada, es cuestión de escuchar. Pero en el modo en que se escucha en una sociedad democrática, que no consiste simplemente en agudizar el oído, sino que consiste en crear las condiciones de posibilidad para la palabra de cada quien, lo que significa garantizar formas y medios adecuados de participación. Ahora bien, ha de hacerse sin olvidar la estrategia de partir de un envejecimiento activo y saludable, que es el que propone la Organización Mundial de la Salud y que se basa no solo en la prevención, sino también en la participación en la sociedad, además de la igualdad y no discriminación. La máxima autonomía y el máximo autogobierno. Si les parece una ensoñación, lo cambio. La máxima autonomía y el máximo autogobierno posibles. Este es el objetivo. Incluso en las situaciones de mayores dificultades, como cuando hay causas de discapacidad, enfermedad crónica o edad muy avanzada, también han de aplicarse a los distanciamientos producidos en una sociedad digital donde se abren, a pesar de todos los esfuerzos, indiscutibles brechas. Estamos ante una cuestión de salud, en el sentido integral y pleno. Cuando hablamos de envejecimiento saludable, estamos reconociendo hasta qué punto ha de pensarse seriamente no solo qué significa envejecer, sino también qué significa tener salud. Ya sabemos ya que la salud no es solo la carencia de enfermedades. Conozco muchos que no tienen ninguna enfermedad y no tienen ninguna salud. Desde luego, la ausencia de enfermedades, repetimos, es una buena señal, pero no es en absoluto suficiente. La salud social incluye también tener un buen sistema sanitario que sea inclusivo y universal. Todo ello pasa por un desarrollo efectivo de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y con un buen sistema de financiación. Si escuchamos a las personas mayores, sentiremos una y otra vez que es necesaria una nueva orientación de los cuidados, que se precisa revisar el modelo residencial y de los centros de día y potenciar la economía de los cuidados. Por otra parte, se requiere apoyar la capacidad jurídica de los mayores y la actividad de las entidades públicas al respecto. Basta atender, por ejemplo, los reiterados planteamientos al respecto de las organizaciones, de las entidades, de las asociaciones y de las plataformas de mayores. Pero para hablarles del presente, nada mejor que ir a hablar de la antigüedad. Tal vez tenga sentido en este momento aquí, brevemente, porque yo estoy en línea de ir acabando, pero no acabaré ni un minuto antes de cuando termine. Lo que les quiero decir es que el pensamiento clásico grecolatino ha hablado al respecto, porque clásico no quiere decir antiguo, clásico quiere decir vigente. En De Senectute, Cicerón llega al extremo de enfatizar el vivir cada instante como si fuera el último, incluso este. Espero que no sea el más apasionante que han vivido en su vida, pero este instante es irrepetible. Este instante nunca más sucederá. Vivir cada instante como si fuera el último, otorgando a nuestra existencia una riqueza y una grandeza únicas. Los dolores cotidianos, las pérdidas personales forman parte integral de la experiencia humana. Y cabe cuestionarse si alguna vez ha sido fácil vivir. Se dice, bueno, tenemos una vida más difícil que la que tuvieron nuestros padres. No lo sé, muy bien. Un día, si quieren, quedamos a hablar de la vida que tuvieron nuestros padres. No digo que sea mentira. Digo que pensemos también en la vida que han tenido quienes nos han traído hasta aquí. No se trata de ignorar que hay miedos inherentes, preocupaciones que pueden parecer convencionales, pero que resultan determinantes, como la preocupación
por aquellos a quienes más apreciamos. Las preocupaciones económicas, las preocupaciones por la salud, miedos que pueden afectar a nuestra calidad de vida y a nuestro bienestar emocional. Y no todo ello se sofoca con un consumo constante que en ocasiones nos aleja del autoconocimiento. Por eso es tan extraordinario lo que yo les sugiero, lo que yo me sugiero, envejecer valientes y libres, con una serenidad cultivada, con libertad de juicio y de pensamiento, con osadía, con entereza, con limpieza de ánimo. Como señala Séneca, tal vez entonces, al acabar el día, con una sonrisa en los labios, podamos decir, hoy he vivido. Las personas mayores podrían permanecer dentro de las estructuras de poder y del engranaje social a través de sus consejos y vivienda. Pero a mí me gusta cuando Cicerón, en un tono casi confidencial, que es el que permite esta reunión, dice, recuerdo por las noches todas las acciones realizadas a lo largo del día para ejercitar la memoria, el ejercicio del ingenio, ejercicios de la mente. También estoy siempre a disposición de los amigos. Voy con frecuencia al Senado y de vez en cuando aporto propuestas muy meditadas. No sé si le dejarían a uno pasar con cierta edad. Bueno, sí, supongo que sí. Y de vez en cuando aporto propuestas muy meditadas y largo tiempo observadas, no con las fuerzas corporales, sino con las fuerzas del espíritu. Quien vive en medio de estos afanes y trabajos no sabe en qué momento le puede sorprender la vejez. Si se descuida, puede morir con muchos años sin que le haya alcanzado la vejez. Quizás necesitamos también reflexionar sobre la vejez, compartir sencillamente consejos prácticos para mejorar nuestra calidad de vida y estrategias para llegar a una vida placentera y saludable. Cicerón enfatiza que esta etapa puede ser dulce si se vive con moderación. También perseguimos la palabra que nos falta, la cercanía, la compañía incluso, y no siempre tenemos esa palabra. Y también precisamos consuelo ante las desgracias. Bien supo de ello Séneca, que cuando le pidieron, bueno, ¿tienes por ahí algún libro que se ha muerto un hijo mío? ¿Tienes unas palabras? Y dice, yo no tengo ninguna palabras para darte. Dame una palabra que me acompañe. Y él contesta, bueno, pero yo también he perdido un hijo. Te voy a escribir algo. Y le escribe las cartas morales a Lucilio. Alguien ha sugerido que incluso la calidad de vida depende más de las costumbres personales o de la escala de valores que de la edad misma. Pero no hay que olvidar que la pobreza y la vejez se presentan como los males mayores, donde la propia pobreza se describe como una enfermedad, exclusión y soledad. Una cosa es la adaptación y aceptación activa de las condiciones de vida y otra no recomendada, y les propongo que no caigamos nunca en ella, la resignación. El hecho de que este congreso sea una reunión con múltiples perspectivas confirma que hay una palabra y una experiencia que ofrecen los mayores y que debe compartirse. Muchísimas gracias por no haberme permitido decir aquí unas palabras. No es suficiente proponer a las personas mayores que conserven y mantengan su salud a través de ejercicios moderados y una dieta equilibrada. Yo soy muy partidario de hacer ejercicio, pero cuidado con los ataques de atletismo, porque, bueno, lo dejo ahí. No está mal, pero quisiera subrayar que la dignidad de la vejez está muy unida a la capacidad de mantenerse con la máxima autonomía e independencia posibles, lo cual no supone ignorar que precisamos de los demás. Reconozcamos su labor entre no pocas dificultades. Agradezcamos a quienes se ocupan de eso, agradezcamos su apoyo, su cuidado. Entonces el envejecimiento será más gradual y no abrupto. Con ellos, tal vez el dolor, que debe ser aceptado como parte inevitable de la vida, será asimismo combatido para evitar deterioros personales y emocionales. Y ahora sí que es el final. Epicuro señala que nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para ocuparse de uno mismo, para ocuparse de los demás. Eso incluye cuidar el espíritu, ejercitarse en todo aquello en lo que cada quien sea capaz, ejercicios de memoria, ejercicios de pensamiento, ejercicios de caminata,
clara voluntad de recrearse fuera del ritmo cotidiano. Cuidar de sí mismo incluye una vida significativa, destacando el principio racional del ser humano, dice Marco Aurelio. Es imprescindible ser artesano de nuestra propia existencia por nuestro modo de vivir. No me atreví a poner una frase aquí que quería decir, pero sí me atrevo a decirla. Hay que ser bello por la forma de vivir. Hay que hacer de la propia vida una obra de arte. Pues esto no es fácil. En cualquier circunstancia y estado, hay que criticar la superficialidad estética impuesta que nos sugiere un mundo para centrarnos en la apariencia, aparentar la eterna juventud, al margen y olvidando el desarrollo de nuestra belleza más singular e íntima. Cada mañana no cesamos de nacer. Yo no sé cuándo se empieza a ser mayor. Yo tampoco sé cuándo se deja de nacer. Necesitamos toda una vida para nacer. Y no nos limitemos a estar entregados a distracciones, a hipocresías que reducen la vida a entretenimiento. Ser una persona mayor invita a pensar también en quienes no están todavía. He dicho que la humanidad está formada por quienes no están ya, también por nosotros, pero también por quienes no están todavía. Vaya también nuestro cuidado a sí mismo por ellos y por ellas. Muchas gracias.